Hermanos, muy buenas tardes. Ojalá estén bien, de salud espiritual y salud material. Yo contento de tenerlos nuevamente en la presencia del Señor y demos gracias a Dios. Eso es nuestro deber, nuestro mandamiento. Como siempre, comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Oremos. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te agradecemos, oh Señor, por mantenernos con vida, por este día, por nuestros hijos, por el trabajo, por todas estas bendiciones. Te damos gracias, Padre, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Bendito Padre, te alabamos, glorificamos tu santo nombre y siempre, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Envíanos de tu Santo Espíritu. Señor, ilústranos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Agradecemos por todos estos favores, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, comenzamos cantando el himno número 632. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, liberación, y se disfruta la bendición. Hay santidad, liberación, y se disfruta la bendición. Continuamos con el número 633. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quita lo que impide en mí, quita lo que impide en mí, que tu palabra yo pueda entenderla y mi oración te sea agradable. Quita lo que impide en mí, quita lo que impide en mí, quita lo que impide en mí, que tu palabra yo pueda entenderla y mi oración te sea agradable. Quita lo que impide en mí. Amén, gloria a Dios. Y continuamos con el 634. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Te veo tan sublime, mi Señor. Mi pequeño corazón tu templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser tu santo templo, donde tu espíritu venga a morar. Bien, gracias a Dios. Hemos cantado himnos de fe y alabanza. Ahora pues también alabemos al Señor con su palabra. Hoy
Vamos a ver el siguiente temita. Recuerden, hermanos, Primero una oración. la semana pasada habíamos quedado en Hebreos 4:10. Pero antes, vamos a orar para comenzar el estudio. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, una vez más, gracias Padre, gracias Dios, por ser misericordioso, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de luz. Gracias Padre, por perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Bendito Dios, te agradecemos por ser paciente con nosotros. Siempre, oh Dios, cometemos algún error. Nos has dado tiempo, Padre, para arrepentirnos y para pedirte perdón. Y solo hoy lo podemos hacer. Bendito Dios, gracias por perdonar nuestros pecados. Nosotros nos sentimos arrepentidos de algo que hayamos hecho. Perdónanos, oh Padre. Esperamos de ti tu bendición, tu santidad y tu amor. Amado Dios, gracias por todas estas bendiciones. Bendito Padre, a través de tu Santo Espíritu, ilumínanos, oh Dios. Haz que llevemos y grabemos en nuestro corazón tus enseñanzas, tus preceptos, tus reglamentos. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, Señor mío y Dios mío. Por todas estas bendiciones te agradecemos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habíamos visto la semana pasada en Hebreos 4, Hebreos capítulo 4. Habíamos quedado en el verso 10. Hebreos capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Habíamos dicho sobre este pasaje, Dios es espíritu. Dios no se cansa porque no es hombre. Dios es espíritu. Él reposó el séptimo día, pero de la terminación de sus obras, de eso reposó el Señor, no de cansancio. Solo el hombre se cansa porque somos de carne y sangre. Dios es espíritu, Dios no se cansa, pero sí reposó de la terminación de sus obras, de la maravilla que terminó, sí reposó el séptimo día. Por eso, queridos hermanos, nosotros también, si queremos entrar en su reposo durante toda nuestra vida, tenemos que trabajar así como Dios trabajó. Recuerden, 6 días trabajó sin descansar y al séptimo día reposó. Hermanos queridos, esto significa que nosotros, mientras dure nuestra vida, mientras Dios nos dé la vida, tenemos que trabajar en la obra del Señor, tenemos que ser fieles, tenemos que ser humildes y sencillos como palomas. De lo contrario, queridos hermanos, si nos envanecemos por alguna razón, Dios nos castigará. Si estuvieran conmigo al frente, dijera, hermanos, alcen la mano los que quieren entrar en su reposo. Yo creo que todos alzarían la mano porque eso es nuestro deseo, entrar en su reposo, pero ese reposo está en el cielo, no aquí en la tierra. Bien, entonces este texto nos da una referencia y pasamos al libro de Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Libro de Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta es la continuación del pasaje a los Hebreos, capítulo 4, verso 10. Esta es la referencia, o sea, como quien dice la continuación de ese pasaje. Ahora, este mensaje viene desde el cielo, pero Juan oyó
es un mensaje del cielo. Y este mensaje le ordena a Juan diciendo, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Entonces significa, queridos hermanos, un hermano de la fe, un hermano de la iglesia, cuando muere, muere con esperanza. No muere como los demás que no tienen esperanza. La iglesia de Cristo tiene esperanza. Y un día, queridos hermanos, si seguimos siendo fieles a Dios, entraremos a su reposo. Por eso toca estar, queridos hermanos, vivir en la fe, vivir en el espíritu. Entonces dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles son las obras, amados hermanos? Las obras es que nosotros ahora, recuerden en el libro según Mateo, hay muchos pasajes donde dice que el Señor dio talentos. A uno dio 5 talentos, a otro dio 10 talentos, a otro dio 1 talento. Todos trabajaron, pero menos uno. El que recibió 1 talento no trabajó, no aumentó, no fue un hombre fiel, un hermano fiel. Entonces él no entró en su reposo. Ya más adelante les daré el texto concerniente a lo que acabo de decir. Por lo tanto, queridos hermanos, este pasaje vino desde el cielo. Este mensaje es del cielo. Y ordenó esa voz a Juan que escriba todo lo que decía este mensaje. Y por eso dice que los que mueren en el Señor, tenemos la esperanza del descanso eterno en el reposo del Señor, pero en el cielo, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles son nuestras obras? Las obras son ser fieles mientras Dios nos dé la vida. Pero vamos a seguir en adelante. A continuación, vamos a ver Apocalipsis 13 al 17. Apocalipsis, capítulo 7. Veamos Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver verso 13 al verso 17. Entonces, Apocalipsis capítulo 7, verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ahora, para entender este texto, tenemos que ir a Apocalipsis 4:4. En Apocalipsis capítulo 4, verso 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Una vez más voy a dar lectura, porque estos pasajes son profundos, y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Para entender este pasaje tenemos que ir a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 12 al 14 dice lo siguiente. Entonces dice así, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Habíamos visto en Apocalipsis 4:4, 24 ancianos. Ya encontramos quiénes son los 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y hombres y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora falta 12. Entonces el 13 dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos
los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, hermanos, ya encontramos quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4. Son las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, sumados esto, dan 24 ancianos. Ahora, estábamos en Apocalipsis, capítulo 7, verso 13. Ahí habla de los ancianos. He explicado lo que significa los ancianos. Bien, amados hermanos. Pero todo esto, lo que vamos a ver ahora, sucede ¿en dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. Esto, todo lo que vamos a hablar ahora, sucede en el cielo. Entonces, Juan no sabía de dónde habían salido esta gente que eran salvos. Por ejemplo, en el verso 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan no sabía de quiénes se trataban los 24 ancianos, pero entonces la voz del cielo le contesta y le dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces ahora sabemos, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, todos ellos murieron, a todos ellos hicieron sufrir, hubo persecuciones en aquellos días. Luego, en el tiempo de los apóstoles, también hubo grande persecución dirigidos por el emperador Nerón de Roma. Entonces, ellos persiguieron a los apóstoles hasta dar muerte. Entonces, todos ellos ahora están ya en el paraíso. Entonces, esto sucede en el cielo. Entenderán bien. Por ejemplo, dice, ¿quiénes son estos? La voz del cielo le contesta a Juan y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo nos lavamos las ropas? ¿Cómo emblanquecemos en la sangre del Cordero? Ojalá Dios nos dé ya oportunidad de estar reunidos todos nosotros frente a frente, porque así tal como estamos a veces es medio difícil de que ustedes entiendan lo que yo trato de decir, pero hermanos, voy a tratar de ser lo más explícito. ¿Cómo lavamos las ropas? ¿Cómo emblanquecemos en la sangre del Cordero? Se supone que la sangre es roja, pero dice la palabra de Dios y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? ¿Cómo somos emblanquecidos? ¿Será por medio del bautismo? Sí, entonces explico, amados hermanos, explico. Cuando dice ropas, cuando vamos a ser emblanquecidos, nunca en la palabra de Dios habla de las cosas literales. Claro que las cosas espirituales podemos interpretar literalmente, cierto es, pero todas las cosas son espirituales. Al decir han salido de la gran tribulación, primeramente aquellos que ahora están en el cielo, primero fueron emblanquecidos y lavados en la sangre del Cordero. Ellos ahora ya están en el cielo. Eso significa que nosotros también aquí en esta tierra debemos de lavarnos, debemos de emblanquecernos. Entonces vamos a ver cómo nos emblanquecemos, cómo nos lavamos para un día estar arriba, al lado del trono de Dios. Entonces busquemos, no pierdan Apocalipsis 7, busquemos Zacarías 3, Antiguo Testamento, Zacarías. Zacarías 3.
Zacarías capítulo 3, verso 3 al 7. Y dice así la palabra. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, mire, aquí Josué era el sumo sacerdote de aquellos días. Si algún hermano está siguiendo, si algún hermano tiene, puede estar de acuerdo. No es Josué el guerrero del tiempo de Moisés. Este es otro Josué. Este Josué es el sumo sacerdote. Bien, entonces, ¿cómo estaba vestido Josué? Con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Miren, este sumo sacerdote, conociendo la ley, estaba él siempre con la ley en sus manos, pero ¿cómo estaba vestido? Con vestiduras viles. Quiere decir, este sacerdote, este siervo del Señor era un engañador, estaba lleno de pecados. Eso es vestiduras viles. Vamos a leer el verso 4 y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Ahí mismo explica, vestiduras viles quiere decir pecado. Ahora, ya es quitado el pecado a este sacerdote que estaba corrupto, que estaba en pecado. Ahora, por la gracia de Dios, ahora son retirados todos los pecados. Y dice, y te he hecho venir de ropas de gala. O sea, ahora ya hizo vestir con ropas de gala. Ahora, dice que ha hecho vestir con ropas de gala, siendo aquí en el mundo diríamos ha de ser un terno nuevo, un turbante nuevo, una camisa nueva. No, amados hermanos, ropas de gala significa que nuestra alma debe de estar libre de todo pecado. Entonces estamos vestidos de gala para el Señor. Y continuamos y después dice el verso 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahora en el 5 dice, pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Mitra significa turbante. Ustedes tal vez hayan visto a los orientales, por ejemplo, los de Jerusalén. Ellos siempre se ponen un turbante. ¿Dónde se ponen un turbante? En la cabeza se ponen el turbante para que los proteja. Así también Dios nos pone como un turbante en nuestra cabeza, porque ahí está la inteligencia, la conciencia, el pensamiento. Entonces, en ese sentido, Dios nos protege todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Bueno, siguiendo adelante, hermanos, el verso 6 dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ahora Josué ya está limpio, ya está con ropas de gala. Ahorita ya Josué está sin pecado. Luego de eso, cuando ya está limpio, el Señor sigue amonestando para que aprenda que desde hoy día en adelante, para que Josué sea fiel, le dice lo siguiente en el verso 7 y dice, así dice Jehová de los ejércitos. Esta partecita, por favor, pongan atención, dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Mire, esto es lo que cuando ya estamos limpios, cuando ya estamos vestidos de gala, cuando ya estamos sin pecado, el Señor nos dice, nos exhorta esto y dice así, que andemos siempre en su camino. Y luego dice que guardemos sus mandamientos, sus ordenanzas. Entonces dice, también tú gobernarás en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios ahora? La iglesia.
La iglesia es la casa de Dios. Entonces nos pone ahí a la iglesia para que gobernemos su iglesia, para que edifiquemos su iglesia, para que construyamos su iglesia. Pero recuerden, hermanos, la iglesia no es las cuatro paredes. Yo creo que eso ya recuerdan ustedes claramente. La iglesia somos cada uno, todos y cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces Dios nos ha puesto para que gobernemos mi casa, dice Dios. Pero para estar en la casa de Dios, ¿cómo debemos de estar? Con ropas de gala, sin pecado, siguiendo sus mandamientos, sus ordenanzas, su reglamento, siendo fieles siempre. Entonces gobernaremos su casa. Y un día el Señor nos ofrece. ¿Qué nos ofrece? A ver, la última frase que dice, que aquí están, te daré lugar. Dice, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Recuerden lo que dije. Todas las cosas que estamos estudiando ahora están sucediendo en el cielo. Y Dios ya de antemano nos ofrece y nos dice que también a ti, a todos nosotros, si andamos en sus caminos, dice a ti y a ti, a toda su iglesia, dice que nos dará un lugar donde están los ángeles, donde están los profetas, donde están los apóstoles, donde está Abraham, Isaac y Jacob. Ahí nos ofrece dar un lugar. Bien, amados hermanos, creo que hemos entendido esta parte, pero en el Nuevo Testamento, como estamos viendo y dice claramente que somos emblanquecidos porque hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, ¿cómo nos lavamos en la sangre de Jesucristo? Así también lo hacían en el Antiguo Testamento, acabamos de ver. Ahora veamos Hechos 22:16. Hechos 22:16 dice lo siguiente. Y dice, vamos a leer desde el 14 hasta el 16, y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Se trata del apóstol Pablo. Aquí se trata del apóstol Pablo. Cuando fue escogido, elegido por Dios, por eso dice, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Primeramente, el pueblo de Dios, ¿por quién es escogido? Por Dios. Por Dios somos escogidos, elegidos, apartados para vivir haciendo su voluntad. Y luego, ¿para qué más nos escoge? Dice, para que seamos testigos suyos, quiere decir, para que demos testimonio del evangelio a todos los que no conocen la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha escogido, nos ha apartado. Pero ¿cómo lavamos? ¿Cómo lavamos? ¿Cómo somos emblanquecidos? Pues el 16 dice, habiendo dicho todas estas cosas, lo que dice en el 14 y el 15, en el 16 nos dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En ese sentido, somos lavados en la sangre de Jesucristo, somos emblanquecidos de nuestros pecados, como acabamos de ver en Zacarías capítulo 3, verso 3 al 7. Ya nos ha hecho vestir Dios con ropas de gala, estamos sin pecado. Debemos de mantenernos sin pecado, vestidos de ropas de gala. En Apocalipsis se dice que nos da vestiduras blancas, que significa blanco, significa pureza. Entonces, en ese sentido debemos de mantenernos, amados hermanos. Y también hay otro texto para aquellos amigos que quizás alguien que no sea bautizado estés escuchando. Ojalá esté el hermano Marco por ahí. También de esta manera somos vestidos de gala. Vamos a Isaías capítulo 1 y dice lo siguiente. Isaías capítulo 1, busquemos Isaías capítulo 1, verso 18 dice lo siguiente.
El verso 18 dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová. Recuerde, en toda época, esto es en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Isaías, recuerde que tanto el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo siempre nos están invitando a que hagamos su voluntad. Por eso Isaías nos dice aquí: venid luego, dice Jehová. ¿Está invitando Isaías o Dios? Aquí está invitando Dios a través de Isaías. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En ese sentido, también predicaban en el Antiguo Testamento que siempre tenían que ser lavados, siempre tenían que ser emblanquecidos en el sacrificio del Señor Jesús, porque Dios, desde la eternidad, nunca nos va a aceptar si somos impuros, si estamos llenos de pecado, de iniquidad. Dios no nos va a aceptar. Si somos infieles en su iglesia, Dios no nos va a aceptar. Amados hermanos, por ejemplo, dice: si fueren como la grana, quiere decir rojo encendido. Eso quiere decir como la grana. Pero también dice: si fueren rojos como el carmesí, quiere decir rojo púrpura. Así nuestros pecados sean tan rojos púrpuras o como rojo encendido, si recibimos al Señor, si nos sujetamos a sus pies, si queremos hacer su voluntad, Él nos limpia de todo pecado y nos ofrece el reposo eterno. Bien, queridos hermanos, sabiendo cómo somos emblanquecidos en la sangre del Cordero, vamos a continuar el estudio. El verso 15, capítulo 7, verso 15 dice: por esto está delante del trono de Dios y le sirve día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su mano sobre él. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vuelvo a decir, ojalá muy pronto estemos juntos haciendo estos estudios, el culto de adoración, porque quisiera hacerles preguntas, solo de esa manera aprendemos. Así es un poco difícil muchas veces, por eso tienen que poner mucha atención para que lleven algo grabado en sus corazones. Por ejemplo, dice: y extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué será el tabernáculo? ¿Qué será el tabernáculo? ¿Qué será el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo es una cabaña, una habitación, un santuario, una tienda. Pero no está hablando de una tienda, de un santuario, de una cabaña aquí en la tierra. Acabé de decir al principio, todo esto sucede allá en la gloria del Señor, en el cielo. Por lo tanto, tabernáculo significa cabaña, habitación, santuario, tienda. Y dice: extenderá su tabernáculo. Eso significa que cuando lleguemos al reposo del Señor, Dios nos tiene espacio suficiente para todo el mundo, para todos los que queramos seguir a Dios, para todos los que seamos fieles a Dios, para todos los que hagamos la voluntad de Dios. Dios nos tiene espacio suficiente allá en el cielo. Tiene cabañas, tiene habitaciones, tiene tiendas. Eso significa tabernáculo. Entonces Dios tiene suficiente espacio en el cielo para todos los que hagamos su voluntad. Por eso dice: extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, amados hermanos, vamos a continuar. Y el verso 16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni calor alguno. Una vez más, esto sucede en el cielo, no en la tierra. Aquí en la tierra, todos los días la carne necesita comer, de lo contrario la carne se debilita, podemos morir. Pero una vez llegado al reposo del Señor, ya no tendremos hambre, ya no tendremos dolor, ya no tendremos enfermedades, ya no habrán viejitos que no puedan caminar, ni viejitas que no puedan caminar. Allá dice que seremos iguales que los ángeles. Entonces, si queremos esa vida maravillosa, esas bendiciones abundantes del Señor, ¿qué debemos de hacer? Mantenernos siempre vestidos con ropas de gala. Pero para los que tal vez se atrasaron, ropas de gala significa mantenernos limpios en espíritu, alma, cuerpo. Queridos hermanos, seguimos adelante. El verso 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una vez más, el pasaje dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren, primero dice, extenderé mi tabernáculo, ya expliqué. Ahora dice que Él, si de pronto, por alguna razón, nosotros estamos llorando, Él secará nuestras lágrimas. Allá ya no tendremos hambre, no tendremos dolor, no tendremos necesidades. Ya no estaremos enfermos, ya no podremos estar enfermos del coronavirus. Allá estamos lejos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque aquí en esta vida sufrimos de todas esas enfermedades. Muchos han sufrido del coronavirus, pero Dios les ha dado a algunos una segunda oportunidad para ver si se arrepienten. Pero si no se arrepienten, vendrán otras cosas peores, dice en el Evangelio de Juan. Si seguimos en pecado, dice que vendrán cosas peores. Por eso, amados hermanos, si Dios les ha dado de alguna manera una segunda oportunidad, no desaprovechen. Manténganse con ropas de gala, manténganse puros, limpios en espíritu. Luego, queridos hermanos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver Isaías 60:20. Vamos a Isaías 60:20. Isaías 60:20 dice lo siguiente. Dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Por favor, escuche. Y dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Hermanos amados, en esto quiero ser muy claro. Hermanos, en esta vida, decimos que, por ejemplo, cuando somos cristianos ya no corremos peligro, estamos equivocados. El pecador, tanto el pecador como el cristiano, corremos el mismo peligro de caer en enfermedades, de caer en desgracias, de tener necesidades, de tener hambre, de tener problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos tenemos dolor, enfermedades. Hermanos amados, a eso Isaías le dice vida de luto. O sea, toda nuestra vida estamos de luto. Quiere decir tristeza, dolor, lágrimas. Eso significa luto. O sea, toda nuestra vida es luto. Pero cuando morimos, si hemos muerto, como dice en Apocalipsis 14:13, si morimos en Cristo, morimos con esperanza. Y nuestras buenas obras con nosotros están allá. Las buenas obras siguen con nosotros. Pero eso, si es que
a morir con esperanza, si morimos con esperanza. Pero si mueren sin esperanza como los demás, entonces no llegarán al reposo del Señor. Nunca llegarán al reposo del Señor, más irán al infierno. Por eso, queridos hermanos, nuestra vida entera está lleno de luto, quiere decir tristeza, dolor, enfermedades, necesidades, hambre. Tenemos hambre, necesidades, sufrimientos. A eso le llama vida de luto. No piensen que porque somos cristianos, esperamos solamente la felicidad. No, es más, a nosotros se nos murmuran, a nosotros se nos persigue, se burlan de nosotros diciendo muchas veces de hermanitos. De alguna manera nos llega el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Entonces toda nuestra vida está llena de luto. Pero dice la palabra, y los días de luto serán acabados. Acabados, dice la palabra. ¿Cuándo se acabará? ¿Cuándo? Cuando dejemos este mundo, cuando muramos, cuando esta carne se haga polvo, nuestro espíritu llegará al paraíso. Entonces ahí nuestro luto, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras necesidades se acabarán. Por eso, amados hermanos, no importa si vivimos con tristeza, lleno de luto, lleno de necesidades. Todo el mundo tenemos deudas, todo el mundo tenemos necesidades. Esa es la vida de la carne, pero un día se acabarán, dice, esas necesidades. Por eso es necesario que vivamos una vida de luto. Por eso es necesario que vivamos vestidos de gala, vestidos de blanco, que significa pureza. Si no vivimos así, obedeciendo las normas y reglamentos y mandamientos de Dios, ciertamente no llegaremos a su reposo que está en el cielo. Y continuamos, amados hermanos, para terminar, vamos a ver. Regresamos a Apocalipsis 14 y vamos a ver ahora Apocalipsis 7 estábamos, ¿no? Vamos al 7 mismo y vamos a ver ahora el siguiente texto. Veamos 2 Corintios 5:8. 2 Corintios 5:8 dice lo siguiente. 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también presentes, serle agradables. No sé si entiendan este texto. Hermanos amados, escuchen por favor, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora estamos en este cuerpo de carne, pero estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando muramos, lleguemos al paraíso, le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Conversaremos con los apóstoles, conversaremos con los profetas, pero para eso necesitamos estar ya ausentes de este cuerpo de carne, porque en el libro de los Romanos dice que la carne y sangre no heredará el reino de Dios. O sea que la carne es del polvo y la carne vuelve al polvo. Y fin, ahí termina ese estudio, por favor. Así es que nunca piensen que esta carne, cuando vuelve al polvo, vuelta va a ser de ahí mismo resucitado. No. Alguna vez había dado un bello ejemplo de una semilla de papas, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero lo que quiero decir, hermanos amados, es preferible estar ya libre de esta carne, entonces estaríamos presentes al Señor, allá en el paraíso con el Señor. Por eso dice el 9, por tanto, procuramos. Miren, hay que procurar ahora que Dios nos ha dado la vida. Por eso dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
¿Cómo podemos ser agradables al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser agradables al Señor? Manteniéndonos con vestido de gala, manteniéndonos con vestido de blanco, que significa pureza, manteniéndonos sin pecado. Entonces podemos serle agradables al Señor. Por eso Pablo dijo, más quisiera estar, dice, en el cielo con Jesús, porque es muchísimo mejor. Entonces, amados hermanos, lo que quiero decir es, bueno, ahora estamos en este cuerpo, pero también podemos serle agradables al Señor. ¿Cómo? Siendo fieles seguidores del Señor, no faltando a los estudios, no faltando al culto de adoración, no engañando al prójimo, no haciendo daño al prójimo. Recuerden lo que dice el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Solamente a un Dios. Si hacemos todos esos mandamientos y cumplimos esos mandamientos, entonces somos agradables para el Señor. Ahora también somos agradables para el Señor, pero si somos fieles hacedores de la palabra. Y para terminar, vamos a ir a Salmo 126, 5 y 6. Salmo 126, 5 y 6. Dice así la palabra. Los que sembraron con lágrimas. Esto es muy correspondiente al tema. Y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Miren lo que dice. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Segarán quiere decir cosecharán. ¿Cómo podemos cosechar? Hoy, viviendo de luto, como dice Isaías. Recuerden lo que dice, por ejemplo, en Lucas. No es el tema, pero es bueno leer la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Entendemos esto? O sea, la contradicción, la contraparte de esto es vivir. Por ejemplo, dice, ay de vosotros los que ahora reís. Eso es lo contrario de nosotros. Por ejemplo, el mundo entero vive alegre, el mundo entero vive en risas, el mundo entero vive en placeres. El mundo entero, a veces muchos piensan solo en comer, en vestir, en gozar, en la vanagloria de los de la vida. Entonces, esos ahora están así. Por eso dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Dónde ellos lamentarán y llorarán? En el día final, cuando el Señor escoja, cuando el Señor ponga a la derecha y a la izquierda. Los de la izquierda irán al infierno, los de la derecha iremos con el Señor. Entonces es preferible sufrir necesidades, sufrir enfermedades, sufrir problemas. A veces es necesario que nuestra vida esté lleno de lágrimas, lleno de tristeza, lleno de dolor, porque por eso la otra parte de eso dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis en el día final. Por eso, queridos hermanos, dice la palabra en Salmos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así es que, amados hermanos, no se preocupen si nuestra vida está llena de apuros, de tristeza, de dolor, porque un día cosecharemos, pero allá en el cielo. Y el 6 dice, irá andando y llorando, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo sus gavillas. Hermanos amados, ustedes, no, los que viven en la ciudad tal vez no sepan, pero yo sé algo del campo. Por ejemplo, el agricultor, cuando siembra cebada, cuando siembra trigo, durante todo el año tiene que sufrir, tiene que trabajar.
está implorando aguas del cielo si no tiene regadío. Así con ese sufrimiento, con ese afán, termina el año, pero al final del año llega la cosecha. Entonces es día de alegría y gavillas, dice. Entonces, por ejemplo, el agricultor que sufrió todo el año, al final del año, tiene manos llenas de trigo para su familia, aún para vender. Entonces, así también nosotros en esta vida tenemos que trabajar por nuestras almas, tenemos que trabajar para algún día estar recibiendo a manos llenas la bendición de Dios. Por eso dice, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Allá en el cielo, hermanos, recibiremos la gavilla. Allá en el cielo, recibiremos las bendiciones de Dios a manos llenas. Queridos hermanos, llegamos por hoy hasta aquí. Ojalá hayan entendido. Ojalá lleven algo en sus almas, en sus corazones. Ojalá la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su ser para ser hermanos fieles, una iglesia fiel. De lo contrario, queridos hermanos, si somos infieles, engañadores, mentirosos, no llegaremos al reino de los cielos. Pero si hacemos como dice, los que sembraron con lágrimas, hoy estamos sembrando para nuestra alma, para el bienestar de nuestra alma. Hoy estamos sembrando. Sembremos buena semilla. ¿Dónde está la buena semilla? He aquí, toda la Biblia es la buena semilla. Y si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, que es la buena semilla, un día segaremos alegremente, un día cosecharemos alegremente y Dios nos bendecirá y recibiremos a manos llenas sus bendiciones. Hasta aquí, queridos hermanos, y para despedirme, oremos por favor, oremos. Santísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Padre, por esta tarde, por esta noche. Gracias, Dios, por los hermanos fieles que han escuchado tu palabra. De los hermanos que por motivo de trabajo, que por motivo de negocio, ponen en segundo lugar a ti. Un día tú los juzgarás, Padre. Doy gracias, Padre, por los hermanos que se sacrifican a pesar de su trabajo, a pesar de sus empleos, a pesar de que tienen muchas cosas que hacer, ponen en primer lugar a Dios. Todos los hermanos tenemos trabajo, todos los hermanos estamos ocupados, todos los hermanos tenemos algo que hacer, pero tenemos que sacrificarnos de alguna manera y ponerte en primer lugar a ti, bendito Dios. Por todos aquellos hermanos que se sacrifican y ponen en primer lugar a ti, te damos gracias, Padre, de todo corazón. Del resto, oh Padre, tú los juzgarás. Yo nada puedo decir. Tú eres el único juez que juzgará en el día final. Por lo tanto, amado Dios, santifícanos, purifícanos, Señor. Y gracias por habernos elegido para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, para ser hombres fieles, una iglesia fiel. Te agradecemos, Padre, de todo corazón por todas estas bendiciones. En el nombre santo de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hasta pronto, amados hermanos. Luisito, que Dios te bendiga.